vamos a comenzar el diálogo interactivo con la asesora especial al secretario general para la prevención del genocidio, de conformidad con el mandato de la Resolución 49.9 del Consejo de Derechos Humanos. La lista de oradores se cerrará en 15 minutos. Es un placer darle la palabra a la señora Alice Wairimu Nderitu, quien nos va a presentar sus observaciones iniciales. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente, excelencias, señoras y señores. Quisiera darles las gracias por brindarme esta oportunidad de presentarles información actualizada sobre mi mandato, en tanto que secretaria general adjunta y asesora especial al secretario general sobre la prevención del genocidio. El papel de este Consejo es fundamental a la hora de tomar medidas en situaciones relacionadas con mi mandato. Un día antes de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Asamblea General aprobó la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio el 9 de diciembre de 1948 como su primera convención en materia de derechos humanos. Esto confirmó la gravedad de este delito y el compromiso para garantizar su prevención y sanción. Este año, en 2023, celebramos el 75º aniversario tanto de la Convención como de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El tema de este aniversario es el legado de la Convención sobre la prevención y sanción del delito de genocidio, pasado, presente y futuro, de la promesa del nunca más. Esta convención designa el genocidio, ya se cometa en tiempos de paz o de guerra, como un delito contra el derecho internacional. También se define lo que es el genocidio. Yo tengo que recopilar información sobre violaciones graves y masivas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, con motivo étnico-racial, que si no se previene puede llevar a un genocidio. Además, debo actuar en tanto que mecanismo de alerta temprana a la Secretaría General para alertar de situaciones que pueden llevar a un genocidio. También debo presentar recomendaciones sobre acciones para prevenir o poner fin al genocidio. Y también he de ser un vínculo con el Sistema de Naciones Unidas sobre las actividades para la prevención del genocidio y trabajar asimismo para aumentar la capacidad de Naciones Unidas para analizar y gestionar información sobre el genocidio o delitos relacionados. Sin embargo, yo no investigo ni tampoco realizo un seguimiento de cuestiones de derechos humanos, ya sea actuales o del pasado. Sin embargo, lo que hago es realizar evaluaciones para ver si hay un riesgo con el objetivo de prevenir o poner fin a esos delitos en caso de que puedan estar sucediendo. En este sentido, cabe mencionar el plan de acción sobre el discurso del odio. Esto lo lanzó el secretario general Antonio Guterres en 2019, puesto que sabemos que el lenguaje del odio puede ser un precursor del genocidio, como vimos en Ruanda y en Bosnia-Herzegovina. El vínculo entre las nuevas tecnologías y la prevención también ha gozado de prioridad de conformidad con la Resolución 49.9 de marzo de 2022 de este Consejo. Las nuevas tecnologías a menudo también nos llevan a un control en línea, a un acoso, y las redes sociales han llevado también este problema. Por ello, hemos visto cómo hay una difusión exponencial del lenguaje de odio, lo que a menudo se utiliza con fines políticos y para fomentar la división, la violencia y los casos más graves, los delitos, incluidos los delitos de lesa humanidad. La oficina que dirijo ha organizado de manera anual desde 2020 mesas redondas con empresas de las redes sociales y tecnológicas. Mañana vamos a presentar una orientación política en este sentido. Los refugiados, los migrantes, los solicitantes de asilo a menudo se ven enfrentados a violaciones de sus derechos humanos y de abusos por parte de traficantes, milicias e incluso a veces oficiales gubernamentales. Cada vez hay más migrantes y solicitantes de asilo que fallecen en tránsito, también en alta mar, lo cual supone un factor de riesgo para delitos atroces como el genocidio, los delitos de guerra y los delitos de lesa humanidad. En el Mediterráneo, por ejemplo, las violaciones y los abusos documentados, en especial en Libia, contra los refugiados, los migrantes, los solicitantes de asilo,
tal y como se establece en la misión de establecimiento de los hechos de Naciones Unidas, puede constituir un delito contra la humanidad y un delito de guerra. Los países de tránsito y de llegada de los migrantes necesitan poner fin a las detenciones arbitrarias, a las detenciones en condiciones inhumanas y la detención indefinida de migrantes y refugiados solamente porque lo son. Se deben centrar en proteger los derechos humanos en lugar de continuar políticas que resultan en la detención de personas en situaciones de abuso. Se necesitan rutas más seguras y jurídicas. Se deben realizar más esfuerzos para reforzar la búsqueda y el rescate de estas personas en el Mediterráneo. Sobre todo, se debe garantizar que las personas que son rescatadas en el Mediterráneo o en otros lugares puedan llegar a un lugar seguro. Los conflictos emergentes y duraderos tienen un impacto devastador en las vidas de muchas personas, tal y como lo vemos en la guerra de más de 10 años ya en Siria, en Yemen, en Ucrania, en Mozambique, en Burkina Faso y en otros muchos países. Ha habido violaciones muy graves con motivos de identidad en Afganistán, con ataques contra los lugares de culto y las escuelas de los Shia Hazara en Mali, en la República Centroafricana y en Sudán del Sur, incluyendo también la movilización de grupos armados en la región superior del Nilo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en las resoluciones 827 de 1993 y 955 de 1994, invocó la Convención del Genocidio para crear el Tribunal Penal Internacional de Ruanda y el de la antigua Yugoslavia. Esto se ha convertido en un punto de referencia para hacer frente a las denegaciones del genocidio contra los Tutsi en Ruanda y el genocidio de Srebrenica. El tribunal o los procesos en los tribunales muestran que hubo una persecución y asesinatos sistemáticos, burocráticos y patrocinados por el Estado. Esto permite poner coto a aquellos que niegan que esto sucedió. En los Balcanes me preocupa las tensiones que hay con motivos de identidad que se manifiestan sobre todo en Bosnia-Herzegovina, sobre todo considerando que cada vez hay más desconfianza y se deniegan delitos pasados, en particular el genocidio de Srebrenica. Estas tensiones exigen que haya un esfuerzo genuino por parte de todos los actores para hablar de delitos pasados, para dialogar y para también ofrecer una reparación de los daños causados. En la República Democrática del Congo ha habido una serie de ataques contra civiles con motivos étnicos. También ha habido asesinatos masivos, violencia sexual, secuestros, destrucción de propiedad y ataques, incluyendo contra campamentos perpetrados por grupos armados. Mi oficina sigue identificando los factores de riesgo para el genocidio, delitos de guerra y delitos de lesa humanidad. Además, es importante que se ponga fin a los conflictos violentos en una región donde se produjo el genocidio contra los Tutsi en Ruanda. Es fundamental que se tomen medidas para prevenir y castigar los delitos de genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y todas las formas de discriminación. Mi oficina quiere crear actividades y un comité regional y nacional que permita tener mecanismos para dar respuesta a nivel nacional o regional que se adapten a las necesidades locales. En Sudán me preocupa enormemente la lucha actual entre el ejército de Sudán y las fuerzas de apoyo rápido, las RAF, lo cual ha causado muertes, heridos y el desplazamiento de miles de personas. Y ni siquiera se respetó el alto al fuego con motivo de la celebración del Eid. Además, también vemos que la situación es muy grave en lugares como Darfur, Kordofán y en los estados del Nilo Azul. En noviembre de 2022, además, hubo cientos de civiles que fueron asesinados en disputas intercomunales en Ausa, Fun y Berta. Hay un riesgo enorme de que se produzcan delitos terribles. Por lo tanto, agradezco que se haya presentado un informe del fiscal de la Corte Penal Internacional al Consejo de Seguridad sobre la situación en Darfur. Asimismo, apoyo la intervención de la Unión Africana y el llamamiento al Consejo de Seguridad para que se cree un mecanismo trilateral que incluya un texto y acciones concretas sobre la gravedad de la situación.
porque todo esto son factores de riesgo para delitos como el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad. Sabemos que el conflicto en Sudán puede generar violencia en toda la región, incluyendo con motivos étnicos. En la zona del Sahel Central también hay violencia entre comunidades con extremismo violento y hay un trato indebido de los civiles con motivos étnicos y comunitarios. En Myanmar la crisis sigue siendo un riesgo muy elevado para las poblaciones civiles. Los rohingyas siguen siendo una de las minorías más vulnerables y marginadas en el país y en toda la región. Se están realizando investigaciones a través de una misión establecida por el Consejo de Derechos Humanos y además también se están lanzando procesos de rendición de cuentas en la Corte Penal Internacional y en otros organismos. Los rohingyas siguen siendo muy vulnerables. Etiopía merece que les felicitemos por el acuerdo de paz. Mantengo mi llamamiento a las autoridades para reforzar los mecanismos nacionales para la rendición de cuentas en caso de tensiones étnicas y religiosas, lenguaje de odio y graves acusaciones de violaciones de los derechos humanos. Es fundamental que todo esto vaya acompañado de la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Internacional sobre Derechos Humanos, nombrado por el Consejo de Derechos Humanos. En Haití hay problemas de gobierno, pobreza y desastres frecuentes como los terremotos y los huracanes. El pueblo de Haití sufre además cuando son migrantes en otros países a los que acuden buscando refugio. Son objeto de lenguaje de odio, de violaciones de los derechos humanos, racismo, etcétera. En Armenia y Azerbaiyán quisiera hacerme eco de los llamados al diálogo y a la paz para evitar una escalación de las tensiones de conformidad con una orden de el Tribunal Internacional de Justicia. Quisiera reiterar los llamados hechos para promover un movimiento libre y seguro en el corredor de Lachin. En Brasil también he hablado de manera coherente y consistente sobre la situación de los pueblos indígenas y de los pueblos afrodescendientes. Sabemos que ha habido asesinatos de líderes y de defensores de derechos humanos y de defensores medioambientales. También se han producido violaciones de mujeres y niñas, detenciones arbitrarias y arrestos arbitrarios. Además, se utilizan los perfiles raciales, sobre todo cuando se trata de personas afrodescendientes. Agradezco la cooperación del Gobierno para hacer frente a esta situación. En Indonesia, la situación en Papúa sigue siendo muy preocupante. Esto incluye el acoso, los arrestos arbitrarios y la detención de papuanos, así como el no reconocimiento de los papuanos que corresponden a pueblos indígenas y sus derechos. Además, ha habido una apropiación de territorios indígenas. Por lo tanto, es importante evaluar la situación para hacer frente a los problemas actuales. En muchas de las situaciones, como en la República Democrática del Congo y los Yanomami, los Guarani y Kaiwa y el pueblo Papúa, se puede hacer frente a los factores de riesgo, pero para ello hay que hacer frente a la situación de las industrias extractivas y la explotación de los recursos naturales. Sabemos que es fundamental prevenir el genocidio. Es algo imperativo desde el punto de vista jurídico y moral. Por ello, hay que actuar a nivel comunitario, nacional, regional e internacional cuando se den señales de advertencia e indicadores de riesgo, incluyendo la violencia y la discriminación en base a la identidad, el discurso del odio y las violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales de las poblaciones civiles, porque de lo contrario se puede producir un genocidio. La prevención del genocidio y de los crímenes relacionados significan también garantizar una rendición de cuentas. De lo contrario, puede ser que la impunidad se imponga, lo cual aumenta el riesgo de genocidios futuros. También es importante buscar la verdad y la reconciliación. Yo voy a seguir apoyando todo esto en colaboración con este Consejo. Excelencias, para concluir, el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos siguen realizando una contribución muy importante en la prevención del genocidio. Les aliento a continuar estos esfuerzos, centrándose sobre todo en las situaciones que he destacado el día de hoy, incluyendo a través del examen periódico universal. Voy a seguir alarmándoles cuando se produzcan estos casos y voy a apoyar todos los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales para prevenir estas atrocidades. El genocidio es un proceso y, por lo tanto, necesitamos tiempo para prepararnos, pero el genocidio es algo que se debe prevenir y se puede prevenir también. Gracias. Gracias a usted.